Hola a todos amantes de la comida y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado porque hoy tenemos algo especial entre manos. Ya saben que a mí me encanta la cocina, explorar nuevos sabores y por supuesto compartirlo con ustedes. Y hoy, amigos, tenemos una misión. Una misión muy deliciosa y sobre todo muy especial. ¿Recuerdan el título de hoy? Sorprende a Demet Pizza especial para la nueva casa imperdible. Exacto. Hoy vamos a preparar una pizza, pero no cualquier pizza. Vamos a crear una pizza que es perfecta para celebrar algo especial, una mudanza, un nuevo comienzo, una nueva casa, como dice el título. Y no solo eso, sino que la vamos a personalizar para que sea imperdible. ¿Y a quién vamos a sorprender con esta maravilla? A Demet. Un gran amigo mío. Así que prepárense para aprender, a disfrutar, y a crear juntos esta pizza que dejará a todos con la boca abierta. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí siempre estamos preparando cosas deliciosas, fáciles y con mucho cariño. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan un montón. Y ahora sí vamos a ponernos el delantal y a la cocina. Lo primero y fundamental es la masa. Podemos hacer la masa casera, que es súper satisfactorio, pero hoy, por practicidad, vamos a usar masa de pizza ya lista. Esto nos ahorra tiempo y nos permite enfocarnos en la estrella del espectáculo, los ingredientes y el montaje. Pero si les interesa, puedo hacer un vídeo completo sobre cómo hacer masa de pizza casera. Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Prefieren la masa casera o la de compra? Comenten. Entonces, tenemos nuestra masa lista. La preparamos, la estiramos, la acomodamos sobre una bandeja para pizza, y la dejamos a un lado. Ya tenemos la base para nuestra obra maestra. Lo siguiente es decidir qué tipo de pizza vamos a hacer. Dado que es una pizza especial, para celebrar y sorprender, no vamos a escatimar en ingredientes. Va a ser una pizza de lujo. Vamos a ir con una combinación que a Demet le encanta, una base de salsa de tomate casera, mozzarella fresca, pepperoni, champiñones salteados, pimientos asados y para darle un toque gourmet, un chorrito de aceite de oliva trufado al final. Suena espectacular, ¿verdad? Y lo será. Empezamos con la salsa de tomate. Para hacerla casera necesitamos tomates frescos, cebolla, ajo, un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, y hierbas frescas como orégano y albahaca. La salsa casera es la clave de una buena pizza. En una olla vamos a sofreír la cebolla picada y el ajo picadito en un chorrito generoso de aceite de oliva. No escatimemos en el aceite, que le da un sabor delicioso. Yo uso un aceite de oliva extra virgen de buena calidad, para que la salsa tenga más sabor. Cocinamos a fuego medio, removiendo ocasionalmente, hasta que la cebolla esté transparente y el ajo empiece a dorarse, unos 5 a 7 minutos. El aroma que empieza a salir es increíble. Cuando la cebolla y el ajo estén listos, agregamos los tomates cortados en cubos. Si los tomates son muy grandes, pueden cortarlos en cuartos. Si son más pequeños, con la mitad es suficiente. La idea es que se cocinen bien y suelten su jugo. Removemos bien para integrar los tomates con la cebolla y el ajo. Cocinamos a fuego medio, removiendo ocasionalmente para evitar que se pegue al fondo de la olla, hasta que los tomates se ablanden y suelten su jugo. Esto puede tomar unos 15 a 20 minutos, dependiendo del tamaño de los tomates y la potencia de la hornalla. Mientras tanto, el olor a tomate cocinándose es puro placer. Luego añadimos sal, pimienta, orégano y albahaca fresca picada. La cantidad de hierbas es al gusto, pero a mí me gusta que la salsa tenga bastante sabor a hierbas, así que no duden en usar generosamente. Cocinamos unos minutos más, removiendo constantemente, para que los sabores se mezclen y se integren. Unos 5 minutos son suficientes. ¿Y listo? Tenemos una salsa de tomate casera, llena de sabor y amor. La probamos para verificar que esté a nuestro gusto. Si necesita más sal, o un poco más de pimienta, no duden en agregar. Esta salsa es la base de nuestra pizza especial, así que hagámosla perfecta. Reservamos la salsa, y esperamos que se enfríe un poco antes de usarla. Mientras la salsa se enfría, preparamos los champiñones y los pimientos.
Estos vegetales le darán textura y sabor a nuestra pizza. Cortamos los champiñones en láminas. Yo prefiero usar champiñones frescos, pero también pueden usar champiñones enlatados, si no tienen frescos a mano. Los lavamos bien, los secamos con papel de cocina, y los cortamos en láminas de un grosor uniforme. Esto ayudará a que se cocinen de manera pareja. En una sartén, calentamos un poco de aceite de oliva. De nuevo, no escatimemos en la calidad del aceite. Agregamos las láminas de champiñones y sal. Teamos a fuego medio alto, removiendo constantemente para que se doren por todos lados. Agregamos un poco de sal y cocinamos hasta que estén dorados y tiernos, unos 5 a 7 minutos. Reservamos los champiñones salteados. Ya tenemos un ingrediente listo. Para los pimientos tenemos dos opciones. Podemos usar pimientos asados comprados, que son súper prácticos y ahorran mucho tiempo. Son una excelente opción si tienen poco tiempo. Pero si queremos darle un toque aún más especial, podemos asarlos nosotros mismos en el horno o en la parrilla. Yo recomiendo asarlos ustedes mismos, el sabor es completamente diferente. Si decidimos asar los pimientos, cortamos los pimientos por la mitad, retiramos las semillas y las membranas blancas. Colocamos los pimientos en una bandeja para horno con la piel hacia arriba. Precalentamos el horno a 200 grados. Asamos los pimientos hasta que la piel esté negra y se desprenda fácilmente. Esto puede tomar unos 20 a 30 minutos dependiendo del horno. Estén atentos. A mitad de cocción, pueden voltearlos para que se asen por ambos lados si lo desean. Una vez que los pimientos estén asados, los sacamos del horno y los colocamos en un recipiente cerrado. Esto ayudará a que la piel se desprenda más fácilmente. Los dejamos reposar unos minutos, así el vapor afloja la piel. Luego pelamos los pimientos y los cortamos en tiras. Reservamos los pimientos asados. Ya tenemos otro ingrediente listo. Ahora sí, es hora de montar la pizza. La parte más divertida. Precalentamos el horno a la temperatura indicada en el empaque de la masa. Generalmente es entre 200 grados y 220 grados. Es importante precalentar el horno para que la pizza se cocine de manera uniforme. Extendemos la masa sobre una bandeja para pizza. Yo prefiero usar papel de hornear para que sea más fácil de manipular y limpiar. El papel de hornear es nuestro mejor amigo en la cocina. Cubrimos la masa con una capa generosa de salsa de tomate casera. No escatimemos en la salsa, que es la base del sabor. Con una cuchara distribuimos la salsa de manera uniforme por toda la superficie de la masa, dejando un pequeño borde sin salsa, para que la pizza tenga un borde crujiente. Luego esparcimos mozzarella fresca rallada por toda la superficie de la salsa. La mozzarella fresca es la clave de una buena pizza. Usamos mozzarella fresca de buena calidad, que se derrita bien y tenga un sabor delicioso. La cantidad es al gusto, pero a mí me gusta que tenga bastante queso. Ahora, añadimos el pepperoni. Distribuimos las rodajas de pepperoni de manera uniforme por toda la pizza. El pepperoni le dará un sabor picante y delicioso. Luego añadimos los champiñones salteados. Distribuimos los champiñones por toda la pizza, mezclándolos con el pepperoni y el queso. Y finalmente añadimos los pimientos asados. Distribuimos las tiras de pimientos por toda la pizza, creando un equilibrio de sabores y colores. Miren qué pinta ya tiene. Es una explosión de colores y sabores. Metemos la pizza al horno y la horneamos hasta que la masa esté dorada y crujiente, y el queso esté fundido y burbujeante. El tiempo de cocción dependerá del horno y de la masa, pero generalmente son unos 15 a 20 minutos. Estén atentos. Revisamos la pizza a partir de los 15 minutos para evitar que se queme. Mientras la pizza se hornea, preparamos la mesa. Una pizza especial merece una celebración especial. Un mantel bonito, unas servilletas, unos cubiertos y, por supuesto, unas copas para brindar con algo rico. Un buen vino tinto, una cerveza artesanal, o incluso un refresco, lo que más les guste. Lo importante es celebrar. Ita-chan. La pizza está lista. Sacamos la pizza del horno con mucho cuidado, usando guantes de cocina. ¡Qué aroma! ¡Qué color! Es una obra de arte. La dejamos reposar unos minutos antes de cortarla, para que el queso se asiente un poco.
Antes de cortarla, le vamos a dar el toque final, un chorrito generoso de aceite de oliva trufado. Este aceite es la clave de la pizza gourmet. Le va a dar un aroma y un sabor increíbles. Simplemente lo rociamos por encima de la pizza, de manera uniforme. No escatimemos con el aceite de oliva trufado, que es el toque mágico. Cortamos la pizza en porciones. Yo suelo cortarla en 8 porciones, pero pueden cortarla en las porciones que más les gusten. Y ahora sí, a disfrutar. La pizza está lista para ser devorada. Le llevamos la pizza a Demet, que está esperando ansiosamente. Imaginen su cara de sorpresa. Espero que le encante. Su cara de sorpresa y felicidad lo dicen todo. Misión cumplida. Hemos creado una pizza especial para un momento especial. Y estoy seguro de que le encantó. Y si a Demet le encantó, a ustedes también les encantará. Y aquí lo tienen, amigos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mucho esta receta de pizza especial para celebrar la nueva casa de Demet. Hemos aprendido a hacer una salsa de tomate casera, a combinar ingredientes deliciosos y a hará una pizza que es perfecta para sorprender a nuestros seres queridos. Espero que se animen a hacerla. Recuerden que la cocina es un arte y que lo más importante es disfrutar del proceso y compartir momentos especiales con las personas que queremos. Esta pizza es una prueba de ello. ¿Y saben qué? Ustedes pueden hacerla también. Es muy fácil y el resultado es espectacular. Anímense a cocinar. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal, y activar la campanita para no perderse las próximas recetas. Me ayuda mucho. Y lo más importante, déjenme sus comentarios. Cuéntenme qué les pareció la pizza, si la van a hacer, qué ingredientes les gustaría agregar, o si tienen alguna otra receta que les gustaría que preparara. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en dejar sus comentarios, me encanta leerlos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Compartan la alegría de la cocina y de la buena comida. Compartan esta receta con todo el mundo. Compartan la felicidad. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima. A disfrutar de la pizza.